10 minutos, ¿no? 10 minutos creo que es. Son 45 minutos en total. ¿Empieza? Empieza, todo tuyo. Buenas tardes. Vamos a iniciar, vamos muy mal de tiempo y vamos a ir rápidos. Vamos a empezar la mesa plenaria de comunicaciones orales seleccionadas. Antes de nada quería felicitar a los presidentes por haber colocado esta sesión de comunicaciones orales en este momento del Congreso y darles visibilidad a estas comunicaciones, porque realmente es una parte importante del trabajo que hacemos todos los componentes de la SEA y a veces se ponen en situaciones un poco en horarios, muy temprano por la mañana y así se les damos más visibilidad. Vale, sin nada más, vamos a empezar con la primera comunicación a cargo de Laia Blanco. La inhibición de la ATP-citratoliasa por el ácido benzenoico protege contra el aneurisma de la aorta abdominal del Instituto de Recerca de Sant Pau. Cuando quiera. Muchas gracias por esta presentación. Bien, el aneurisma de aorta abdominal es una enfermedad prevalente y degenerativa que afecta entre el 4 y el 8% de los hombres mayores de 65 años. Se define por una dilatación localizada y permanente en la zona abdominal de la aorta, que supera entre más del 50% del diámetro normal. Se caracteriza por inflamación vascular crónica, degradación proteolítica de los componentes de la matriz extracelular, apoptosis de las células musculares lisas vasculares, formación de neovasos y estrés oxidativo. La expansión gradual de la pared del vaso puede llevar finalmente a una rotura aórtica, una complicación muy grave con altas tasas de mortalidad. A pesar de que el aneurisma es un importante problema de salud pública, actualmente no hay ningún tratamiento farmacológico específico para el tratamiento de esta enfermedad. Por otra parte, la ATP-citratoliasa es la principal enzima responsable de la síntesis de acetil-CoA y está implicado en procesos fundamentales a nivel celular, como la síntesis de colesterol, la síntesis de la síntesis de colesterol, la síntesis de ácidos grasos y la acetilación proteica, incluyendo la acetilación de histonas. Por lo que la ACLY estaría regulando mecanismos epigenéticos que, a nivel de las células inflamatorias, inhibirían la respuesta inmune. La implicación de la ACLY en la ruta metabólica del colesterol ha llevado al desarrollo de inhibidores como potenciales fármacos hipolipemiantes. Este es el caso del ácido bempedoico, un profármaco que requiere de la activación de acil-CoA sintetasa 1 de cadena muy larga para así pasar a su forma activa e inhibir la ACLY. Recientes estudios han demostrado que el ácido bempedoico reduce el colesterol LDL y el riesgo de padecer eventos cardiovasculares. Por lo tanto, nuestro objetivo fue analizar la contribución de ACLY en el aneurisma de aorta abdominal y establecer el interés de su inhibición con el ácido bempedoico como estrategia terapéutica. Para llevar a cabo este estudio se analizaron muestras humanas de pacientes con aneurismas y donantes sanos. Se realizaron experimentos in vitro en células inflamatorias y experimentos in vivo en un modelo de ratones ApoE infundido con angiotensina para inducir aneurisma y ser tratados o no con ácido bempedoico o BMS. Finalmente, se analizaron las muestras y los resultados que obtuvimos son los siguientes. En primer lugar, fosfoACLY está incrementada en las lesiones aneurismáticas tanto humanas como de ratón y se localiza en el infiltrado inflamatorio, tal como se pueden observar en estos cortes consecutivos donde fosfoACLY colocaliza con marcadores de macrófagos y marcadores de neutrófilos. En pacientes con aneurisma, los niveles plasmáticos de ACLY correlacionan positivamente con marcadores de inflamación como interleuquina 6 e interferón gamma.
Asimismo, la expresión de ACSVL1, que recordemos que es la enzima que metaboliza el ácido bempedoico, su forma activa, se ve incrementada en el infiltrado inflamatorio, tanto de las muestras humanas como de murinas, y colocaliza con fosfoACLI. A raíz de estos resultados, analizamos la regulación del ACLI en experimentos in vitro y podemos observar que los estímulos inflamatorios inducen la expresión de ACLI en macrófagos y linfocitos. Respecto al experimento in vivo, el tratamiento con ácido bempedoico protege significativamente a los ratones de la formación de aneurisma inducido por angiotensina, disminuyendo la dilatación aórtica. También reduce la incidencia de esta enfermedad, evita el desarrollo de las formas más severas de aneurisma, mejora la tasa de supervivencia y limita el remodelado vascular. Además, evita la desorganización y rotura de las fibras elásticas y preservando así la integridad de la elastina. También previene la deposición de colágeno en la aorta. En la cimografía in situ podemos observar que los ratones tratados con ácido bempedoico presentan una actividad de metaloproteinasas de matriz similares a los ratones que fueron infundidos con solución salina. El ácido bempedoico también muestra una mejora de la respuesta vascular de los ratones expuestos a angiotensina, limitando el reclutamiento de los macrófagos y los neutrófilos en la pared del vaso. Asimismo, también reducen el aumento mediado por angiotensina de los marcadores de inflamación. Aparte de la inflamación local, también analizamos la inflamación sistémica, concretamente en las poblaciones de células inflamatorias del bazo. La angiotensina aumenta el porcentaje de poblaciones de monocitos proinflamatorios, a la vez que disminuye los antiinflamatorios. De forma significativa, el ácido bempedoico consigue restaurar ambas poblaciones de monocitos a niveles parecidos al control. A continuación, estudiamos un segundo inhibidor de la ACLI, que es el BMS, con el cual se obtuvieron efectos similares, disminuyendo la dilatación aórtica, aunque en menor medida que cuando se usó el ácido bempedoico. De hecho, no hay diferencias significativas ni en la incidencia ni en la tasa de supervivencia. Sin embargo, sí que presenta una mejora en la severidad de estos aneurismas y limitando el remodelado vascular. Finalmente, estos resultados demuestran que fosfoACLI está inducida en aneurisma humano y murino. FosfoACLI en el aneurisma se localiza en células inflamatorias. El ácido bempedoico mejora la supervivencia y atenúa el aneurisma en un modelo preclínico. Y el ácido bempedoico limita el remodelado vascular y la inflamación local y sistémica en el aneurisma. Como conclusión final, podemos decir que el ácido bempedoico podría ser una potencial estrategia terapéutica en el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal. Para terminar, me gustaría dar las gracias a la SEA por la oportunidad de presentar nuestro trabajo, a todas las personas que han colaborado en el desarrollo de esta investigación y, por supuesto, a vosotros por la atención. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Allí arriba. Sí, hemos analizado los niveles de triglicéridos y de colesterol. Y, sin embargo, no observamos el efecto que, el ácido bempedoico no consigue reducir los niveles de lípidos. Esto sorprende porque no es lo que, el ácido bempedoico, al fin y al cabo, para eso está probado en clínica, ¿no? Por su efecto hipolipemiante. Sin embargo, hay otros estudios que se han hecho en roedores que también les pasa lo mismo y el perfil lipídico no se ve disminuido.
También cabe decir que nuestro modelo son ratones APOE que al final tienen un perfil lipídico ya alterado y, por lo tanto, este resultado tampoco nos sorprende demasiado. ¿Y pensáis que si hubierais tratado ratones con estatinas hubierais tenido un efecto similar o pensáis que sería muy distinto? Pues la verdad es una buena pregunta. No estoy muy segura, la verdad, de cuál hubiera sido el resultado, pero ¿te refieres a nivel de los lípidos o del aneurisma? No, del aneurisma, ¿no? Bueno, lo podríamos probar en un futuro y a ver qué... Vale, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente. La siguiente presentación llevará a cabo Dayana Ibarreche, de la Unidad de Lípidos de Reus, y el título es Lomitapida en pacientes con hipercolesterolemia familiar, homocigota, en edad pediátrica, análisis de la seguridad y eficacia a largo plazo, del estudio APH-19. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y también por la oportunidad de poder exponer estos datos de este ensayo clínico tan importante que ha estado liderado a nivel nacional por el doctor Masana y que tengo el honor de poder presentaros. Estos son mis conflictos. La mesa anterior, justamente, como ha habido un caso de hipercolesterolemia familiar homocigota, lo he explicado muy bien, no hace falta que yo pierda tiempo y así vamos al grano, pero sí incidir en que es una entidad minoritaria de poca prevalencia y no por ello menos importante. Valores muy extremos de colesterol desde el nacimiento que generan una arteriosclerosis totalmente acelerada y que son niños y niñas que pueden morir antes de los 20 años de edad si no son tratados de forma adecuada. De ahí que la necesidad urgente de tener terapias eficaces pues es importante. Lomitapida es un inhibidor oral de la proteína transferencia microsomal de triglicéridos, que es una proteína totalmente fundamental para el ensamblaje y la secreción de estas lipoproteínas que contienen ApoB, tanto en el hígado como en el intestino. Un dato fundamental es que su mecanismo de acción es independiente del receptor LDL, de ahí la alta eficacia, y que está aprobado ya en adultos para la hipercolesterolemia familiar homocigota por la FDA y por la EMA desde hace unos 7 meses. Lo que disponíamos de datos a vida real en cuanto a grupo de menores, residían datos que se habían recogido a vida real de 11 niños, donde se habían observado unas reducciones medias en torno al 58%. En esta necesidad ya se diseña hace unos años, que se publicó la primera parte de eficacia también hace unos meses. Es este estudio multicéntrico en fase 3 de un solo brazo abierto con lomitapida en pacientes homocigotos de entre 5 y 17 años. En la primera fase de eficacia... No tiene puntero. Bueno, en la primera fase de eficacia podéis ver que agrupamos al principio por grupos de edad de 5 a 10, de 11 a 15, de 16 a 17 y se hace un periodo de running, de preparación, donde se les obliga a realizar lo más adherentemente posible una dieta baja en grasas y suplementándolos con vitaminas liposolubles y ácidos grasos, y entran después en el periodo de titulación de dosis. Algunos empiezan con dosis de 2 miligramos, 2 y otros de 5, y se van titulando hasta 20, 40 y 60 miligramos al día en función del peso y la tolerancia de los pacientes. En la semana 24 acaban los datos de eficacia, donde pueden ustedes ver que en el grupo de 5 a 10 años reduce un 56,5% y en el grupo de 11 a 17 un 51,6%, en un promedio de estos 43 pacientes en torno a un 54% de reducción de LDL en el análisis de eficacia a la semana 24. En cuanto a datos de seguridad, este análisis a partir de la semana 24 hasta la semana 104, son 2 años de seguimiento en el estudio. Se valoraron criterios de cambios de lipoproteínas de LDL, el número total y porcentaje de pacientes con un cambio desde el valor basal de terapia hipolipemiante y lipidoaferesis desde la semana 24 hasta la 104, datos de seguridad con eventos adversos que ahora veremos, resultados de crecimiento y maduración y de vitaminas liposolubles. Y además, importante destacar que hubo una tasa de abandono muy baja,
2 pacientes y la duración media también para los resultados es en torno a las 100 semanas, con lo cual los datos son importantes. En cuanto a la observación de la reducción drástica de LDL, es importante destacar que ya en la semana 12 empieza a tener reducciones significativas y podéis ver, yo creo que no, así ahora sí, que en la semana 24 más o menos, que es cuando obtenemos los datos de eficacia, es donde se alcanza la reducción más importante, mayor a un 50%. Después, en el periodo de eficacia, en este interín, es decir, hasta el estudio de eficacia no se podía modificar nada más que la titulación del omipatide y en la continuación de seguridad podía haber variaciones terapéuticas basadas en con lo que el médico o doctores podíamos considerar. Todo así, en esta evolución hasta las 104 semanas, como podéis ver, se mantienen reducciones medias entre el 40 y el 50%. Si nos centramos en los datos de eventos adversos relacionados o emergentes de tratamiento, la mayoría se consideraron leves moderados, un porcentaje alto, en pacientes de rangos de 5 a 10 años. Me lío con el botón, disculpadme. 13 pacientes del brazo de 5 a 10 años y de 11 a 17 años 19 casos, y después los que se consideraron serios fue solo un caso y resultados que discontinuaron fueron 2. La mayoría de estos eventos adversos eran gastrointestinales, 24 total, como pueden ver aquí. Y desde el punto de vista de la valoración de estos datos gastrointestinales y hepáticos, primero en la gráfica de la derecha pueden ustedes ver que 7 pacientes alcanzaron valores superiores a 3, el límite superior a la normalidad de las transaminasas, y solo uno de ellos presentó 2 episodios por encima de 5, que fue el evento serio. Para valorar el contenido de esteatosis hepática o de grasa hepática se realizó en 19 pacientes desde el periodo basal con el seguimiento durante los 2 años, estudio por resonancia magnética para valorar la acumulación de la grasa. Como pueden ver, estos menores ya parten desde nivel basal antes de empezar tratamiento con un 3% de grasa, que tiene esta curva máxima con un incremento de este 4% y que se normaliza cuando se finaliza el tratamiento, siendo reversible. Si lo comparamos con los datos de los adultos publicados hace unos 10 años, llama la atención, y no se sabe bien por qué, que los adultos parten de un valor prácticamente inexistente, pero sin embargo el incremento es mucho mayor respecto a los niños, que ya parten de un 3 y aumentaban 4%. Por tanto, aumentaría menos en niños que en adultos. Respecto a los datos de crecimiento, maduración sexual y evolución, no hubo datos significativos en todo el periodo del estudio. En cuanto a las vitaminas liposolubles, la A y la D, no hubo variaciones tampoco significativas, y destacar que de la vitamina E hay una reducción importante, pero ya ustedes saben que va transportando las lipoproteínas LDL, como son pacientes con LDLs muy altas, al bajar el efecto, pues también hay una reducción, pero manteniéndose en valores estables, que es lo importante. En cuanto a los ácidos grasos, de los ácidos omega 3, el ácido linoleico y el ácido eicosapentaenoico tampoco presentaron variaciones importantes, se mantuvieron dentro de rangos de la normalidad o por encima. Y en cuanto a los ácidos grasos omega 6, el ácido linoleico y el ácido araquidónico también estuvieron por encima de los límites superiores de la normalidad durante todo el estudio. Ya para concluir, las reducciones del colesterol LDL estadísticamente significativas y clínicamente relevantes se observaron desde la semana 12 hasta la semana 104. El omipatide fue bien tolerado. Los eventos adversos relacionados con terapia fueron de intensidad leve moderada en 74% de los pacientes que lo presentaron. Todos los eventos adversos gastrointestinales fueron leves o moderados, sin que fueran graves. Solo se observaron 2 gastrointestinales. Ningún evento adverso hepático condujo a la interrupción del estudio. Los eventos adversos relacionados hepáticos más frecuentes fueron el aumento de las transaminasas, las que se manejaron mediante conducta expectante, reducción de dosis o interrupción temporal de tratamiento, no definitiva. No se observaron efectos en los parámetros de crecimiento, maduración y en hormonas o vitaminas.
y la mayoría de los pacientes mantuvo un IMC apropiado para su edad durante el estudio. No se identificaron nuevas señales de seguridad y el perfil se consideró comparable al observado en adultos, lo que respalda una relación beneficio-riesgo favorable para el uso pediátrico de lomitapide en población homocigota infantil. Y hasta aquí. Gracias por vuestra atención. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, yo tengo una relacionada con los factores de crecimiento de estos niños. Si habéis evaluado algún tipo de factor más específico o solo os habéis centrado con el IMC. No, bueno, el protocolo fue muy exhaustivo y en prácticamente todas las visitas se tenía que hacer el estadio de Tanner, se pedían hormonas sexuales de crecimiento, un análisis plasmático de todo ello y aparte pues la exploración física, que es lo que se incluye, pero era un protocolo muy intensivo. Creo que queda garantizado que no hay influencia negativa en este aspecto con el uso del lomitapide. Muy bien. No sé si se me oye, bueno, si no. Sí, sí. Me dejas. Con respecto, me gustaría saber, comentaste que había 2 eventos adversos graves y gastrointestinales. ¿Me podrías decir Sí, cuáles? el grave era uno, que era elevación de transaminasas 2 veces por encima de 5 veces la normalidad, que se corrigió o mejoró con la reducción de ajuste de dosis o interrupción temporal no continuada. Y los 2 que discontinúan son por diarreas, pero también cabe destacar que discontinúan en la fase de eficacia, no de seguridad, es decir, que bueno, pues ya no intoleraron y no quisieron continuar. No, vale. Pero no fueron graves, grave sería uno. Vale. Reversibles, por lo menos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación oral. Prevecardio, un futuro cribado cardiovascular para la población entre 50 y 75 años. Lo presenta Cristian Bengoa Terrero del Hospital Clínico San Carlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por seleccionar esta comunicación, que ha sido un trabajo muy ilusionante. Yo subo aquí con mucha humildad porque no soy ni médico ni enfermero, sino que me dedico exclusivamente a la implementación de proyectos y es un poquito lo que voy a intentar contaros. Cardiored es una alianza de 4 hospitales de la Comunidad de Madrid, 43 centros de salud y el Suma 112, que cubre una población de 1 millón de personas más o menos, ¿no? Y entonces lo que hemos tratado de hacer aquí es conocer la prevalencia real de los factores de riesgo cardiovascular que hay en nuestra región, que tenemos 1 millón de personas y, vamos a decir, tomarles el pulso para saber esa prevalencia. Uno podría pensar que tocando las teclas en atención primaria eso me devuelve una serie de factores de prevalencia, como podría ser la diabetes, pero no se conoce la diabetes silente, la que está por ahí escondida, lo mismo con la tensión arterial, con la hipercolesterolemia, todo lo que sabéis vosotros, que evidentemente está escondida. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es una selección aleatoria. Cuando digo aleatoria, es 100% aleatoria, es decir, les mandábamos una carta en su domicilio y les llamábamos 3 veces por teléfono para que acudieran a su centro de salud a hacerse un chequeo, es decir, ahí había gente enferma y sana, a realizarse esos factores de riesgo cardiovascular. Con una enfermera en 20 minutos y éramos capaces de dar los resultados en ese mismo acto, gracias a que era una consulta de acto único con un laboratorio portátil. Eso es bastante importante para lo que vamos a decir después. Y entonces esa enfermera, en ese acto único, es capaz de recoger esos parámetros y entregarle al ciudadano, todavía no paciente, su nivel de riesgo cardiovascular, lo cual elimina una capa de complejidad de tener que devolver los resultados al ciudadano. Lo que voy a hacer ahora es presentaros unos resultados que están en formato vídeo y los podemos discutir. Prevecardio, cribado de los factores de riesgo cardiovascular en Cardiored 1. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo desarrollado. El control de los factores de riesgo es la medida más efectiva para prevenir eventos cardiovasculares como el ictus o el infarto. La Alianza Cardiored 1 ha invitado a 8.492 personas entre 50 y 75 años, seleccionadas al azar
a realizarse un chequeo de salud cardiovascular llamado Prebecardio. A estas 8.492 personas se les envió una carta y después se les llamó por teléfono para asignarles una cita en su centro de salud. A esa cita acudieron 3.546 ciudadanos. Los resultados de Prebecardio han revelado que el 40% de las personas entre 50 y 75 años tienen sobrepeso y el 30% obesidad. 1 de cada 5 son fumadores activos. El 16% realiza un consumo de riesgo de alcohol y el 49% no es adherente a la dieta mediterránea. En lo que se refiere al colesterol LDL de las personas con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, únicamente una cuarta parte se ajustaba a las guías clínicas. Ampliando el rango al nivel de guías anteriores, únicamente el 34% las cumplían. De las personas sin enfermedad cardiovascular previa, el 47% tenían LDL por encima de 120 miligramos por decilitro, clasificándolos como nuevos diagnósticos de hipercolesterolemia. El otro gran factor de riesgo cardiovascular es la diabetes. Prebecardio encontró que el 2% de los ciudadanos tenía diabetes y no lo sabía. Además, el 21% cumplía criterios de prediabetes y fue asesorado sobre cómo incidir en su control por parte de la enfermera del estudio. De los que ya tenían diabetes y estaban en tratamiento para esta enfermedad, el 29% estaba fuera de control, con una hemoglobina glicosilada superior al 7%. La hipertensión, un factor de riesgo especialmente silencioso. Prebecardio encontró que casi la mitad de las personas sin diagnóstico de hipertensión presentaron tensiones altas. En las personas ya diagnosticadas, el 60% presentó una tensión fuera de rango. Prebecardio también ha sido capaz de mostrar que las personas con mayores ingresos tienen menos factores de riesgo cardiovascular. Todas las personas con factores de riesgo fuera de control se derivaron al profesional de atención primaria correspondiente. Prebecardio no solo estudió la prevalencia, sino que intervino proactivamente sobre la población para mejorar su salud cardiovascular. Prebecardio, cribado de los factores de riesgo cardiovascular en CardioRed 1. Entonces, casos así llamativos, Mónica, que se detectó un LL de 271 y unos triglicéridos de 579 en ese acto, que no sabía que tenía esos factores de riesgo cardiovascular, pese a estar en seguimiento por un tratamiento oncológico. Y Jesús, que se detectó una hemoglobina glicosilada de 10,2, pese a que su madre era diabética, todavía, digamos, no le habían detectado que él era candidato a ser diabético también. Los resultados, que aquí los hemos presentado de formato muy simple, los hemos podido desagregar por las 4 áreas que participan en el estudio. Esto es interesante, digamos, no porque nos vayamos a encontrar nada novedoso, os podéis imaginar que hay mucha diabetes escondida, pero lo que llama la atención es las diferencias entre las áreas. Por ejemplo, el área de Fuenlabrada tenía un 3,5 de prevalencia de nuevos casos de diabetes silente, escondida, y el área de Madrid, que tiene a lo mejor más dinero, un 1,5. Lo mismo pasaba con la obesidad, lo mismo pasaba con el consumo de alcohol, lo mismo pasaba con muchas otras cosas, ¿no?, que os podéis imaginar. De tal manera que esta gráfica, que esa tabla la hemos presentado de esta forma, distribuyendo los ingresos netos por hogar, preguntándoselo al ciudadano para que él nos pudiera responder, y hemos sido capaces de demostrar esto que decíamos, de que los más ricos tienen menos factores de riesgo cardiovascular y los más pobres tienen bastantes más, ¿no? A menudo combinados esos factores de riesgo cardiovascular en la población, ¿no? Y entonces este estudio, que fue un estudio realmente, ¿no?, en 3.500 personas, invitando a 8.000, pues lo que hicimos nosotros fue contárselo a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, fuimos, muy pesados en decir, mira, hay mucha enfermedad cardiovascular escondida, muchos factores de riesgo cardiovascular que no sabemos. Y la Comunidad de Madrid este año ha decidido que lo va a lanzar en toda la región. Eso quiere decir, que es un éxito del que estamos muy orgullosos, que va a invitar a 720.000 personas al año mediante carta, que va a funcionar igual que funciona un cribado de cáncer de mama, pues, para que veáis un poquito la analogía,
y que es extraordinariamente barato hacer un cribado de factores de riesgo cardiovascular de acto único hecho por una enfermera, tomando en cuenta solo los fungibles, no el tiempo del profesional. Así que nuestra idea es que esto llegue lo más allá posible, que cualquier persona puede ponerse en contacto conmigo si quiere lanzar Prevecardio en su región o un piloto, y estaré encantado de contestar a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario en la sala? Bien, como veo que no se anima nadie, a mí me gustaría preguntar, solamente fue determinar la existencia o no de factores de riesgo. Sí. ¿Y no os habéis planteado valorar algo tan sencillo como mirar unos pulsos pedios que ya nos estratificaría la población en otro grupo de riesgo? No, hemos sido, digamos, muy dirigidos en ese sentido, prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, parámetros analíticos y factores de estilo de vida. Respecto a la agregación de factores de riesgo, ¿tienes datos de la agregación de estos factores de riesgo y también de qué porcentaje de personas no tenía ningún factor de riesgo? ¿Tenéis datos de esto? Sí, de verdad que de cabeza no te lo sabría decir, pero la mayoría de la gente tenía algo, porque en cuanto consideramos el sobrepeso como un factor de riesgo cardiovascular, ya la mayoría de la gente tiene algo. 30% obesidad y otro, me parece que otro 30% tenía sobrepeso. Es decir, la suma era ya más de la mayoría. Muy interesante. Nos falta, dentro de unos años, que nos cuentes cómo ha ido a Madrid. Exactamente. Pues volveré. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora ya la última comunicación. La predisposición a la cronodisrupción influye en la evolución del peso tras la cirugía bariátrica. Nos lo presenta Juan Francisco Muñoz, de la Unidad de Lípidos del Reina Sofía. Pues buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por permitirme hablar de un tema que creo que está muy poco explorado, pero que es muy importante para los pacientes con obesidad y riesgo cardiovascular. Pues bien, ya habéis comentado el título de la presentación. Primeramente, resaltar que la obesidad es una enfermedad crónica que, como ya sabéis, se relaciona con múltiples patologías como la enfermedad renal crónica, el hígado graso no alcohólico, hipertensión, cáncer, entre otras patologías. Dentro de su tratamiento encontramos desde las medidas higiénico-dietéticas, cirugía bariátrica o los fármacos tan novedosos actuales como los análogos duales, el tirzepatide. Sin embargo, a pesar de esto, las cifras de prevalencia e incidencia de obesidad continúan creciendo. Se espera que para el año 2035 un 54% de la población adulta y hasta un 39% de la población pediátrica presentarán sobrepeso u obesidad, lo cual nos hace pensar que tenemos que buscar otras dianas terapéuticas para esta patología. En concreto, hay muchos estudios que afirman que la cronodisrupción o la alteración de los ritmos circadianos se relacionan con el riesgo de padecer obesidad. De hecho, existen numerosas evidencias científicas que demuestran que tener un cronotipo más vespertino se asocia con mayor riesgo cardiovascular, así como también comer a una hora más tardía se va a relacionar con una menor pérdida de peso en sujetos que se someten a cirugía bariátrica. En este contexto, el objetivo de nuestro estudio fue analizar la relación entre el cronotipo, hábitos de vida y perfil cardiometabólico en pacientes obesos que se iban a someter a cirugía bariátrica, así como evaluar el impacto del cronotipo en la pérdida de peso posquirúrgica tanto a corto como a largo plazo. Se realizó un estudio prospectivo en una cohorte de 133 pacientes con obesidad grave sometidos a cirugía bariátrica en nuestro hospital hasta marzo del año 2025. En una primera visita prequirúrgica se tomaron datos como los antecedentes personales, la edad, el sexo, hábitos tóxicos, se extrajo una analítica sanguínea con todo el perfil lipídico y metabólico, así como se pesaron a los pacientes y se calculó el índice de masa corporal. Además, se pasaron diversos cuestionarios, entre ellos un cuestionario, todos ellos validados, de alimentación y sueño, frecuencia de consumo de alimentos, el score de dieta mediterránea, actividad física, así como también el cuestionario de matutinidad y de vespertinidad, validado internacionalmente. Posteriormente, se llevaron a cabo una serie de seguimientos en los primeros 6 meses, entre los 6 y los 12 primeros meses, a lo largo del primer
año y del segundo año, donde se reevaluaron todos estos enfermos para ver cuál fue la evolución de su peso e IMC. Y aquí tenemos los resultados. Se contó con un total de 133 pacientes, 69 de ellos presentaban un cronotipo matutino, mientras que 64 presentaban un cronotipo vespertino. La edad media fue de 45,71 años, resaltando que era estadísticamente superior en el grupo de pacientes con cronotipo más matutino. Las enfermedades más prevalentes dentro de la muestra fueron la hipertensión, la dislipemia, la diabetes o el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Todas ellas resultaron tener o ser mayoritarias en el grupo de pacientes con cronotipo matutino, muy probablemente porque, como ya he dicho anteriormente, la media de edad en este grupo fue estadísticamente superior. En cuanto a los hábitos tóxicos, se encontró que los pacientes con cronotipo vespertino presentaban un mayor hábito tabáquico y no hubo diferencias en cuanto al hábito alcohólico. A la hora de hablar del perfil glucémico no hubo grandes diferencias entre ambos grupos, si bien el índice de resistencia a insulina fue superior en pacientes más vespertinos, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. En cuanto al perfil cardiovascular, los pacientes con cronotipo matutino presentaron niveles medios de HDL y de apolipoproteína superiores, mientras que los pacientes con cronotipo vespertino presentaban unos niveles de colesterol total, LDL, lipoproteína y PCR superiores a los pacientes con cronotipo matutino, si bien ninguna de estas diferencias resultaron significativas. A la hora de valorar los horarios de despertar y de comer, podemos observar cómo los pacientes con cronotipo más matutino se van a despertar a una hora más temprana, desayunan a una hora más temprana y también se van a dormir a una hora más temprana, lo cual evidentemente era esperado. También se calculó el mean point of intake, o lo que es lo mismo el tiempo medio entre la primera y la última comida del día, resultando estadísticamente superior en el grupo de pacientes con cronotipo más vespertino. A la hora de hablar de actividad física, encontramos cómo los pacientes con cronotipo más matutino realizaban una mayor actividad vigorosa semanal, calculada en minutos, respecto al grupo más vespertino. En cuanto a la alimentación, la puntuación del cuestionario de adherencia a dieta mediterránea fue estadísticamente superior en los pacientes con cronotipo más matutino y el porcentaje de pacientes con alta adherencia a dieta mediterránea también resultó ser superior en los pacientes con cronotipo matutino. En cuanto al peso, el índice de masa corporal y el porcentaje de peso perdido, podemos observar cómo los pacientes con cronotipo más vespertino ya parten de un peso superior a los más matutinos. Sin embargo, esta diferencia en cuanto al peso y el índice de masa corporal no se hace más evidente hasta la tercera y cuarta revisión, donde las diferencias, tanto en el peso como el índice de masa corporal, son muy llamativas en ambos grupos y siendo siempre superiores en el grupo de pacientes más vespertinos. Así pues, también podemos ver que el porcentaje de peso perdido al final de todas las revisiones fue del 33,99% en los pacientes con cronotipo más matutino versus el 26,04% en pacientes con cronotipo más vespertino. Aquí lo podemos ver de una forma más gráfica. De nuevo recalco que es a partir de las últimas revisiones, en concreto del primer y el segundo año de seguimiento, donde podemos ver esas grandes diferencias. No solamente los pacientes con cronotipo vespertino mantienen un peso más superior al matutino, sino que además podemos observar cómo a partir del segundo año sufren una reganancia de peso. En este caso hicimos un análisis de medidas repetidas, sobre todo ajustado por edad, sexo, peso, índice de masa corporal basal y días hasta la revisión, sobre todo para que no influyera el tiempo que había entre la revisión de un paciente y otro, ¿no? Y los resultados prácticamente se mantienen equiparables a los que anteriormente mostrábamos, con una diferencia importante en cuanto al índice de masa corporal y peso entre los pacientes con cronotipo matutino y vespertino. Finalmente, se llevó a cabo un análisis de supervivencia para valorar el riesgo de reganancia de peso después de la intervención, donde lo que se observó fue que el primer episodio de aumento de peso ocurre en el mes 17 para el grupo de pacientes vespertinos, mientras que ocurre en el mes 21 para el grupo de pacientes más matutinos. En el mes 24, después de la cirugía, el 98% de los pacientes con cronotipo más matutino aún no habían experimentado un aumento de peso, en comparación con el 84,8% de los pacientes más vespertinos. Y finalmente, en el mes 38, después de la cirugía, el 73,3% de los sujetos con cronotipo más matutino aún no habían experimentado aumento de peso, mientras que solo el 45,3% de los sujetos más vespertinos seguían libres de este aumento de peso. Por tanto, existe un riesgo de 2,48 veces superior en el grupo de pacientes más vespertinos de sufrir una reganancia de peso después de la cirugía con respecto a los matutinos.
Por tanto, las conclusiones finales del estudio son las siguientes. Los sujetos con obesidad tienen una mayor tendencia a ser vespertinos con respecto a la población general. Los sujetos con obesidad mórbida tienen peor estilo de vida, una menor adherencia a dieta mediterránea, menor actividad física, horarios más tardíos tanto de comida como de sueño. Los sujetos con obesidad mórbida, que son más vespertinos, tienen a su vez una menor pérdida de peso con respecto a aquellos que tienen una tendencia más matutina. Y los sujetos con obesidad mórbida más vespertinos tienen mayor riesgo de reganancia de peso respecto a aquellos con una tendencia más matutina. Y esto lo que nos dice fundamentalmente es que no va a bastar con decirle a nuestros enfermos qué comer o cuánto moverse, sino que además debemos de decirle cuándo y cómo realizar estas actividades en función a su reloj biológico. El cronotipo y los ritmos circadianos deben de formar parte integral de la historia clínica de todo paciente con riesgo cardiovascular, porque incluir la cronobiología en la práctica clínica diaria no solamente es una innovación, sino que además es una necesidad creciente ante la incidencia creciente de la obesidad y del riesgo cardiovascular. Y, por tanto, valorar y tratar la cronodisrupción es una herramienta que nos va a permitir individualizar el tratamiento de nuestros enfermos y mejorar los resultados a largo plazo para humanizar aún más nuestro enfoque clínico. Así que, nada más, muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta o comentario? Ahí hay una pregunta. Si se me permite parafrasear un antiguo y conocido refrán español, a quien madruga no solo Dios le ayuda, ¿no? Exacto. ¿Algún comentario más? Bueno, ¿Cómo tratamos el cronotipo este? ¿Cómo has dicho al final tratarlo? ¿Cómo lo podemos tratar? Yo creo que el primer paso que hay que hacer es, en todas las consultas de riesgo cardiovascular, tratarlo como un factor de riesgo más. Es decir, la mayoría de las veces en la historia clínica no incluimos este tipo de cuestiones. No preguntamos a los enfermos cuáles son sus horarios de comida, qué tipo de vida llevan, horarios nocturnos de trabajo, valorar un poco todo este tipo de cosas. Eso sería el primer paso y, sobre todo, insistirles desde la consulta a intentar mejorar todo esto, ¿no? Sobre todo a adelantar los horarios de comida, las horas a las que se acuestan, todo este tipo de temas que nunca se suelen tratar. Un poco. Lo que ocurre que yo me lo planteo, yo creo que muchos de estos cronotipos vespertinos están relacionados con la actividad laboral. Sí, es cierto que muchos de ellos, como los cuestionarios se pasaban personalmente, pues muchos te decían eso, que trabajaban con horarios nocturnos, o directamente personas que no tenían un trabajo diario ni rutinario, pues siempre solían acostarse más tarde. Además, se alimentaban de peor forma, porque las personas que tienen turnos nocturnos y demás, pues no suelen tener una rutina de comida tan estricta. En lo que me parece que es difícil conseguir que cambien ya de normal, es difícil si encima está relacionado con la actividad laboral. Sí, sobre todo los que no esté relacionado con eso sí que va a ser más fácil, pero claro, el primer paso para todo ello es indagar un poco en la historia y saber exactamente el cronotipo de los enfermos, evaluarlo y ver a partir de ahí cómo se puede ayudar en ese sentido. Bueno, pues si no hay más comentarios, damos por finalizado la sesión de comunicaciones. Muchas gracias. Gracias.